¿Te has dado cuenta de que puedes querer cambiar y aún así seguir igual? No porque no tengas ganas, no porque no tengas metas, sino porque nunca decides quién eres realmente. Y mientras eso no esté claro, todo lo demás se rompe. Empiezas con fuerza, pero no sostienes. Te motivas, pero no continúas. No porque no puedas, sino porque no tienes una identidad que sostener. Vives reaccionando a los días buenos, a los días malos, a cómo te sientes en cada momento. Y así es imposible avanzar, porque no se trata de lo que haces un día. Se trata de lo que repites todos los días. Rocky Balboa entendió esto mejor que nadie. No se convirtió en quien era por una pelea. Se convirtió en quien era porque decidió quién iba a ser. Antes de subir al ring, antes de que alguien creyera en él, antes de tener cualquier resultado, decidió no retroceder, decidió entrenar, aunque no hubiera aplausos. Decidió seguir, aunque nadie lo estuviera mirando. Decidió sostener un nivel todos los días. Y eso lo cambió todo, porque cuando decides quién eres, tus acciones dejan de depender de motivación, empiezan a depender de identidad. Y cuando esa identidad se vuelve real, necesitas algo más, un estándar, el nivel que no negocias, el nivel que mantienes incluso cuando no tienes ganas, el nivel que define tu vida, sin importar las circunstancias. Por eso en este mensaje vas a ver 3 cosas que lo cambian todo. Primero, cómo despertar de la vida que estás repitiendo sin darte cuenta. Segundo, cómo decidir quién eres realmente. Y tercero, cómo construir un estándar que no baja. Porque cuando unes estos 3, ya no necesitas empezar de nuevo. Empiezas a sostener. Antes de seguir, haz algo diferente esta vez. Escribe en los comentarios: no bajo mi nivel. No como una frase, como una decisión. Comencemos. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de oportunidades. Creen que si hubieran nacido en otro país, con más recursos, con mejores conexiones, con más apoyo, su vida sería completamente diferente. Creen que su potencial está atrapado detrás de circunstancias injustas. Pero si observas con honestidad brutal lo que ocurre en la mayoría de las vidas, descubrirás algo mucho más incómodo. El problema real no es la falta de oportunidades. El problema es la comodidad. No la comodidad extrema, no el lujo, no una vida llena de privilegios. La comodidad cotidiana. La comodidad silenciosa que se infiltra en decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Decisiones que nadie ve. Decisiones que no parecen cambiar nada. Decisiones que parecen demasiado pequeñas para definir el rumbo de una vida. Pero lo hacen. Cada vez que decides quedarte un poco más en la cama cuando sabes que deberías levantarte, la comodidad gana. Cada vez que eliges la distracción fácil en lugar del trabajo que sabes que debes hacer, la comodidad vuelve a ganar. Cada vez que pospones una decisión importante porque mañana será mejor momento, la comodidad está escribiendo el guión de tu futuro. Y el problema con la comodidad no es que se sienta bien. El problema es que se siente demasiado bien. También que la mente empieza a justificarla. Empieza a construir historias razonables. Hoy fue un día difícil. Mañana empiezo con más energía. Necesito descansar un poco más. Y esas historias suenan convincentes. Porque la mente es experta en protegerte del esfuerzo. La mente no quiere incomodidad. No quiere sacrificio. No quiere presión, quiere estabilidad, quiere seguridad, quiere mantener las cosas exactamente como están. Por eso la comodidad es peligrosa, porque nunca llega como un enemigo evidente. No llega gritando, no llega rompiendo puertas. La comodidad llega en silencio. Te susurra, te invita a quedarte donde estás, te invita a elegir lo fácil. Te invita a mantener el mismo nivel de esfuerzo, el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de disciplina. Y lo hace de una forma tan gradual que casi no lo notas. Un día decides descansar un poco más. Otro día decides saltarte una tarea. Otro día decides postergar una decisión. Y así, poco a poco, la vida empieza a pasar. No con un desastre repentino, no con un fracaso espectacular, sino con algo mucho más peligroso.
una lenta deriva hacia la mediocridad. Porque cuando la comodidad se convierte en tu estándar, empiezas a vivir por debajo de tu potencial, sin darte cuenta. Rocky Balboa entendía algo que la mayoría de las personas nunca comprende. Cuando Rocky entrenaba en los momentos más duros de su vida, no lo hacía rodeado de cámaras ni de aplausos. Entrenaba cuando nadie estaba mirando. Entrenaba en gimnasios vacíos. Entrenaba en calles frías. Entrenaba en mañanas donde la mayoría de las personas todavía estaba dormida. Rocky también demostró que la comodidad se vence con resistencia pura, como cuando aceptaba recibir golpes solo para encontrar el momento de dar uno de vuelta. Esa capacidad de absorber el dolor es lo que lo hizo indestructible, y ese es el punto que la mayoría de la gente ignora. No es la pelea lo que crea al campeón, es el entrenamiento silencioso, esos momentos incómodos donde nadie te obliga a seguir. Momentos donde sería fácil detenerse. Momentos donde sería completamente justificable abandonar. Pero decides continuar. Porque ahí es donde se construye el carácter. David Goggins también entendió esta verdad, pero la explicó de una manera mucho más brutal. Goggins habla de algo que él llama la zona de comodidad mental. Un espacio invisible donde la mayoría de las personas vive toda su vida. Un espacio donde la mente busca constantemente evitar el esfuerzo, donde la mente negocia contigo, donde cada desafío se convierte en una discusión interna. Goggins solía decir que incluso cuando tus piernas fallan, tu mente todavía tiene un 40% de reserva, que la comodidad intenta esconderte. Él corría con fracturas en los pies, porque sabía que el cuerpo obedece a la voluntad. No al dolor. Tal vez mañana, tal vez después, tal vez no es necesario hoy. Y si escuchas esa voz durante demasiado tiempo, empiezas a creerla. Empiezas a aceptar que el esfuerzo extremo es innecesario. Empiezas a aceptar que la disciplina radical es exagerada. Empiezas a aceptar una vida promedio. Pero Goggins entendió algo que pocos quieren admitir. La mente siempre buscará el camino fácil, siempre. Si confías en cómo te sientes, perderás. Porque la motivación es inestable. Las emociones cambian, la energía fluctúa. Pero la disciplina no depende de emociones. La disciplina depende de decisiones. Levántate y haz el trabajo que corresponde a un ser humano. No porque tengas ganas, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque esa es la diferencia entre vivir por impulso y vivir con intención. Porque cuando decides actuar según principios en lugar de emociones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a construir respeto propio. Empiezas a construir disciplina. Empiezas a convertirte en alguien en quien puedes confiar. Y ese es el verdadero poder de la disciplina. No es solo productividad, no es solo progreso, es identidad. Es la capacidad de mirarte al espejo y saber que cumples tu palabra. Porque al final, todo vuelve al mismo punto, la comodidad. Ese enemigo silencioso que no destruye tu vida de un día para otro, pero que lentamente empieza a robar tu potencial. Por eso la disciplina no consiste en esperar motivación. No consiste en sentirte listo. No consiste en esperar el momento perfecto. La disciplina consiste en actuar incluso cuando no tienes ganas. En hacer el trabajo incluso cuando es incómodo. En avanzar incluso cuando sería más fácil detenerse. Porque la vida que deseas no se construye con decisiones fáciles. Se construye con miles de decisiones incómodas. Decisiones pequeñas, decisiones silenciosas, decisiones invisibles, pero que con el tiempo crean algo poderoso. Carácter, resistencia, respeto propio y una vida que no fue dictada por la comodidad, sino por la decisión consciente de convertirte en alguien más fuerte. Hay una diferencia enorme entre intentar ser disciplinado y convertirse en una persona disciplinada. La mayoría de las personas intentan levantarse temprano, intentan entrenar, intentan concentrarse, intentan cambiar,
Pero cuando algo es solo un intento, siempre existe una salida. Siempre existe un día para fallar. Siempre existe una razón para detenerse. Y cuando esa salida existe, la mente tarde o temprano la utiliza. Por eso muchos viven atrapados en ciclos que se repiten una y otra vez. Empiezan con energía. Hacen cambios durante algunos días, tal vez algunas semanas. Pero cuando la motivación desaparece, todo vuelve al punto inicial. Porque el problema nunca fue el plan, nunca fue el método, nunca fue la estrategia. El problema fue la identidad. Si alguien se ve a sí mismo como una persona que está intentando mejorar, su mente siempre tendrá permiso para fallar. Pero cuando alguien cambia su identidad, todo cambia. Porque la disciplina deja de ser algo que haces, se convierte en algo que eres. Un hombre disciplinado no debate si debe entrenar. Entrena, no negocia con su agenda, la cumple. No espera sentirse motivado, actúa. La diferencia parece pequeña, pero en realidad es enorme. Porque cuando la disciplina forma parte de tu identidad, la decisión ya está tomada. No necesitas discutir contigo mismo cada día. No necesitas convencerte. No necesitas buscar inspiración. Simplemente haces lo que corresponde. Y esa simplicidad tiene un poder inmenso. Pero llegar a ese punto exige algo que pocas personas están dispuestas a aceptar. Repetición. Mucha repetición. Porque la identidad no cambia en un momento heroico. No cambia en un día de inspiración. Cambia en cientos de días normales. Días donde nadie mira. Días donde nadie aplaude. Días donde el trabajo parece invisible. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, una pequeña pieza de tu identidad cambia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que tu palabra tiene valor. Aprende que no negocias contigo mismo. Aprende que cuando decides algo, lo cumples. Y lentamente esa repetición construye algo muy poderoso. Respeto propio. No el respeto superficial que viene de los elogios de otros, sino el respeto silencioso que nace cuando sabes que puedes confiar en ti mismo. Ese tipo de respeto no se puede fingir, no se puede comprar, no se puede simular. Se construye día tras día, acción tras acción, decisión tras decisión. Y cuando una persona alcanza ese punto, su presencia cambia, camina diferente, habla diferente, decide diferente, porque sabe algo que muchas personas todavía no descubren, que la disciplina no es una carga, es libertad. Libertad de no depender de tus emociones. Libertad de no ser controlado por tus impulsos. Libertad de avanzar incluso cuando el camino se vuelve difícil. Esa mentalidad se puede ver en muchos hombres que marcaron su propio destino. Uno de ellos es Rocky Balboa. Rocky nunca fue el boxeador más talentoso. Nunca fue el más rápido. Nunca fue el más fuerte. Pero tenía algo que muchos campeones no tenían. Una identidad inquebrantable. Cuando Rocky entrenaba, no estaba intentando ser campeón. Estaba viviendo como alguien que ya había decidido quién era. Se levantaba temprano. Corría cuando otros dormían. Entrenaba cuando el cuerpo pedía descanso. Seguía adelante cuando el cansancio aparecía. No porque cada día fuera emocionante, sino porque su identidad ya estaba definida. Era un luchador. Y un luchador no negocia con el esfuerzo. Un segundo ejemplo de su identidad se ve cuando, ya envejecido, decide volver al ring solo para sacar la bestia que lleva dentro. No lo hacía por dinero o fama, sino porque su identidad de guerrero le prohibía morir sentado en una silla, recordando el pasado. Esa mentalidad es lo que lo llevó a enfrentarse a oponentes que parecían invencibles, no porque creyera que era superior, sino porque sabía que podía soportar más. Podía levantarse más veces, podía resistir más golpes, y en muchas batallas de la vida, esa capacidad marca toda la diferencia.
Miyamoto Musashi forjó una identidad que no dependía de un hogar, una familia o una posición social. Se autodenominó el hombre que camina solo, integrando la soledad y la práctica constante como la base de su existencia. Para Musashi, la espada no era una herramienta de trabajo, era su identidad misma, y cada paso que daba era una extensión de su arte. Su segundo ejemplo de identidad fue su disciplina para no dejarse seducir por las ofertas de los grandes señores feudales. Prefería ser un ronin pobre, pero libre de espíritu, manteniendo su identidad de buscador de la verdad, por encima de la seguridad material. Gobernarse a uno mismo es el mayor acto de disciplina. No reaccionar con ira, no dejarse arrastrar por la frustración, no perder el control frente a la adversidad. Eso también es disciplina. Una disciplina más silenciosa, pero igual de poderosa. Porque el hombre que domina su mente, domina su destino. Y esa es la verdadera transformación. No convertirte en alguien perfecto, sino convertirte en alguien confiable. Alguien que cumple lo que promete. Alguien que sigue avanzando cuando el entusiasmo desaparece. Alguien que no abandona su camino porque el día fue difícil. Ese tipo de persona es rara, pero cuando aparece, el mundo lo nota. Porque la disciplina tiene un efecto acumulativo. Cada día que mantienes tu estándar, tu vida se construye un poco más. Cada día que cumples tu palabra, tu carácter se fortalece. Cada día que eliges acción en lugar de excusa, tu identidad se vuelve más sólida. Y llega un momento donde algo cambia definitivamente. Ya no eres la persona que solías ser. Ya no eres alguien que duda constantemente. Ya no eres alguien que abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora eres alguien que actúa, alguien que construye, alguien que avanza. No porque el camino sea fácil, sino porque tu identidad ya no permite retroceder. Y cuando un ser humano alcanza ese punto, cuando su disciplina se vuelve parte de quién es, su vida entra en una dirección completamente distinta. Porque el mundo está lleno de personas que esperan el momento perfecto. Pero las personas que realmente cambian su destino son aquellas que decidieron algo mucho más simple: ser disciplinadas, hoy, mañana y cada día que venga. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por grandes decisiones, momentos importantes o oportunidades únicas que aparecen de vez en cuando. Sin embargo, la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más incómoda de aceptar. Tu vida no está definida por lo que haces en un día excepcional, sino por lo que repites todos los días sin cuestionarlo. No te conviertes en lo que deseas ser. Te conviertes en lo que estás dispuesto a tolerar de forma constante. Y ese nivel de tolerancia es lo que define tu estándar. Permites retrasarte un día, luego otro, y después se convierte en una semana. Permites una excusa pequeña, y luego esa excusa se vuelve un hábito. Permites hacer lo mínimo, y con el tiempo eso se convierte en tu identidad. Ese es el problema real, que la mayoría no ve. No es falta de capacidad, no es falta de información, no es falta de potencial. Es un estándar bajo que se ha normalizado. Muchas personas tienen metas altas, pero estándares bajos. Quieren resultados grandes, pero aceptan hábitos pequeños. Quieren cambiar su vida, pero siguen permitiendo comportamientos que garantizan que nada cambie. Y esa contradicción destruye cualquier posibilidad de progreso real. Porque la vida no responde a lo que quieres, responde a lo que haces de forma constante. Y lo que haces está directamente condicionado por lo que aceptas como suficiente. Si aceptas poco esfuerzo, tendrás pocos resultados. Si aceptas inconsistencia, tendrás una vida inestable. Si aceptas mediocridad, vivirás en ella, incluso si sabes que podrías hacer mucho más. Rocky Balboa también vivía bajo ese principio, aunque no lo expresara con palabras complejas. Él entendía que el nivel al que entrenaba era el nivel al que iba a competir. Y por eso no se permitía hacer el trabajo a medias, no entrenaba cuando tenía ganas,
Entrenaba porque ese era su estándar. No se preparaba a medias, no hacía lo mínimo, no se detenía cuando se volvía difícil, porque sabía que lo que tolerara en el entrenamiento aparecería en el combate. Otro ejemplo fue cuando Rocky se trasladó a la nieve de Rusia para prepararse para el combate más difícil de toda su carrera profesional. Allí eliminó cualquier rastro de tecnología y comodidad, estableciendo un estándar de entrenamiento primitivo y extremadamente duro para endurecer su cuerpo y su mente. Él sabía que solo elevando su nivel de exigencia por encima de lo normal, podría enfrentar con éxito a un oponente que parecía ser superior. Marco Aurelio, desde el trono de Roma, se despertaba cada mañana luchando contra el deseo natural de quedarse en la calidez de su cama. Se recordaba a sí mismo que su estándar no era el placer pasivo, sino cumplir con el trabajo que le correspondía como un ser humano. Él entendía que un emperador que no puede dominarse a sí mismo en los detalles más pequeños, no tiene la autoridad moral para gobernar un imperio. Incluso cuando fue traicionado por sus personas más cercanas, su estándar de virtud le impidió responder con odio o con una venganza ciega. Decidió que el comportamiento de los demás nunca dictaría el nivel de su propia moralidad ni de su compromiso inquebrantable con la justicia. Para él, el estándar más alto era mantener la integridad de su alma, sin importar qué tan caóticas o injustas fueran las circunstancias externas. Y eso aplica a todo en la vida. El nivel al que trabajas es el nivel al que vives. El nivel al que te disciplinas es el nivel al que avanzas. El nivel que aceptas se convierte en el nivel que mantienes en el tiempo. Por eso muchas personas no cambian, incluso cuando saben exactamente qué deberían hacer. Porque siguen aceptando lo mismo que siempre han aceptado silenciosamente. Siguen tolerando distracciones, siguen justificando la falta de acción, siguen permitiendo decisiones que los mantienen exactamente en el mismo lugar de siempre. Y mientras ese estándar no cambie, nada cambia. Puedes escuchar 1000 discursos, puedes tener 1000 ideas, puedes sentirte listo una y otra vez. Pero si lo que aceptas sigue siendo bajo, tu vida seguirá reflejando ese nivel. El cambio real no ocurre cuando te sientes motivado. Ocurre cuando decides que ciertas cosas ya no son aceptables para ti. No es aceptable postergar. No es aceptable rendirse. No es aceptable hacer menos de lo que sabes que puedes hacer. Y esa decisión no es emocional, es estructural en tu vida. Es una línea que trazas con claridad. Es un límite que estableces contigo mismo. Es una identidad que eliges construir sin ninguna negociación. A partir de ese momento, muchas cosas dejan de ser confusas. Las decisiones se vuelven más simples, porque ya no estás evaluando si quieres. Estás ejecutando lo que sabes que corresponde. Las excusas pierden fuerza, porque ya no encajan con tu estándar. Las dudas disminuyen gradualmente, porque ya no estás negociando contigo mismo. Y la acción se vuelve constante, porque está alineada con la persona que decidiste ser hoy. Una persona con un estándar alto no necesita sentirse motivada todos los días. Necesita ser coherente. Coherente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que sabe y lo que ejecuta, entre lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer. Y esa coherencia no se construye en grandes momentos. Se construye en decisiones pequeñas, repetidas todos los días del año sin excepción alguna. En hacer lo correcto cuando nadie está mirando. En cumplir lo que dijiste que harías. En no bajar el nivel cuando es más fácil hacerlo. Ese proceso no es espectacular, no es emocionante, no es algo que genere reconocimiento inmediato de parte de los demás, pero es exactamente lo que funciona. Porque con el tiempo, ese estándar se convierte en identidad, y esa identidad se refleja en resultados. Resultados que otros ven y creen que aparecieron de la nada, pero que en realidad fueron construidos con una disciplina constante y feroz. Ese es el punto donde se crea la diferencia real. No al inicio, no en el momento en que decides cambiar tu vida,
sino en la consistencia con la que sostienes ese nuevo estándar. Algunos elevan su estándar y lo mantienen con una firmeza absoluta. Otros lo elevan por unos días y luego regresan a lo mismo. Y esa diferencia, que al principio parece pequeña, se vuelve enorme. Por eso la pregunta importante no es qué quieres lograr. La pregunta es qué estás dispuesto a aceptar a partir de ahora mismo. ¿Qué nivel de esfuerzo vas a permitir? ¿Qué nivel de disciplina vas a exigirte? ¿Qué nivel de incomodidad estás dispuesto a atravesar? Porque eso es lo que va a definir tu resultado. No tus palabras, no tus intenciones, no lo que dices que quieres hacer. Tu estándar. Y lo más importante es que puedes cambiarlo en cualquier momento. No necesitas esperar a estar listo para el cambio. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas validación externa. Solo necesitas decidir que lo que antes aceptabas ya no es suficiente para ti. Y actuar en consecuencia. Porque en el momento en que elevas tu estándar, empiezas a elevar tu vida de una forma definitiva. Ahora lo entiendes. El problema nunca fue empezar. Fue no sostener. No decidir quién eres. No mantener un estándar. No actuar cuando no tienes ganas. Y eso es lo que cambia hoy. Porque tu vida no está definida por tus mejores momentos. Está definida por lo que haces, cuando no tienes ganas de hacerlo. Rocky lo sabía. No se trataba de una pelea. Se trataba de mantenerse. De seguir entrenando cuando dolía. De repetir cuando estaba cansado. De no bajar su nivel, aunque nadie lo estuviera viendo. Ahí se construyó todo. No en el resultado, en la constancia. Porque cuando decides quién eres y sostienes ese nivel, todo cambia. Tu disciplina, tu enfoque, tu forma de vivir. Ya no reaccionas, respondes, ya no dudas, actúas. Y ahí es donde aparece el progreso real. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir igual. O puedes hacer lo que sabes que tienes que hacer. Sostener. No un día, no una semana. Todos los días. Pero si decides hacerlo, no te detengas aquí. En este canal tienes otros mensajes que necesitas ver. Uno donde vas a despertar completamente y dejar de vivir en automático. Y otro donde vas a aprender a enfocarte y eliminar lo que te distrae. Empieza con esos. Escúchalos completos. Pero más importante, aplícalos. Porque la diferencia no está en empezar, está en mantener. Si este mensaje conectó contigo, suscríbete a Éxito y Vanguardia. Aquí no vienes a distraerte. Vienes a construir disciplina, enfoque y una identidad que no baja su nivel. Y si quieres llevar esto más lejos, también tienes motivación de guerrero. Pero recuerda esto, nadie va a sostener el nivel por ti. Nadie va a mantener la disciplina por ti. Esa parte te corresponde. El camino ya lo viste. Ahora solo queda una cosa, mantenerlo y no bajar nunca.